El agua es el elemento básico para todos los seres vivos en la Tierra, y esto es gracias a diversas propiedades que tiene. Una de ellas es la polaridad. Como aquí podemos ver, esta es la estructura del Lewis del agua, la cual es el oxígeno, dos átomos de hidrógeno y dos pares de electrones libres. En una representación 3D se podría ver el mismo átomo de oxígeno, dos hidrógenos y dos pares de electrones libres. Esto formaría una geometría molecular tetraédrica irregular. Esta propiedad del agua de ser polar le da otra cualidad que sería la de ser un disolvente universal. Por ejemplo, en este caso, donde está la sal, los oxígenos se verían atraídos, al tener una carga parcial, una carga negativa, los oxígenos se verían atraídos al catión del compuesto iónico y los hidrógenos se verían atraídos al anión del compuesto iónico. Además, existe otra propiedad que es la tensión superficial. En este caso, las moléculas del agua en el líquido sufren o experimentan fuerzas de todas partes, pero las moléculas que están en la superficie solo experimentan fuerzas hacia los lados o hacia abajo, no hacia arriba. Esto genera una fuerza neta hacia abajo, lo cual hace que el agua tenga como una piel de fuerza en la superficie. Por último están las fuerzas intermoleculares en el agua, que son el puente de hidrógeno entre un hidrógeno y un oxígeno de varias moléculas y el dipolo-dipolo debido a la polaridad del agua. Cuando el agua disuelve una sal iónica, en ella se presenta una fuerza molecular ion-dipolo permanente, debido a las fuerzas que también actúan en las sales. Y en este caso, mencionaré estas características del agua que se aplicarán para la solución del problema. Cuando jabón es agregado al agua, separa las moléculas de agua y disminuye mucho su tensión superficial, pero cuando las sales, por ejemplo el sodio, es añadido al agua, aumenta por un poco su tensión superficial. El petróleo es un compuesto que se encuentra en la naturaleza, ya sea en pozos submarinos o en arenas al aire libre. El petróleo está conformado principalmente por hidrocarburos y oxígeno y azufre. Aquí podemos ver el principal hidrocarburo que vamos a analizar es el benceno. Esta es la estructura de Lewis, presenta 3 enlaces simples y 3 enlaces dobles. Es un compuesto cíclico. Esta es su geometría molecular, es hexagonal, cíclica, plana, por lo cual el benceno tiene muchas propiedades y le da su característica tóxica al petróleo. También encontramos presentes como hidrocarburos a las parafinas, que no presentan, es un grupo, una familia, no presentan una estructura definida como tal. Pueden ser cadenas de alcanos, tanto como cadenas de alcanos cíclicas. Esta es generalmente la fórmula, CnHn más 20. Este es un ejemplo, C20H40. De este lado podemos ver que debido a la geometría y a los enlaces que presentan, la densidad del petróleo es menor a la del agua, así como el petróleo es mucho más viscoso porque se encuentran muchísimas cadenas de hidrocarburos dentro del petróleo, lo cual lo hace millones de veces más viscoso que el agua. El problema de nuestro reto está basado en un derrame que tuvo la refinería de Pemex en 2014, ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, que desgraciadamente contaminó el suministro de agua, afectando comunidades y flora y fauna. La contaminación llegó al punto donde las comunidades se reunieron para encontrar una solución e incluso el ejército intervino la refinería para detener estos abusos. Bueno, la problemática surge cuando litros de petróleo se derraman en cuerpos de agua grandes y aquí es donde ocurre la problemática. Primero, el petróleo flota porque existe por diversas razones. Una de ellas es la diferencia de densidad. El petróleo es menos denso que el agua. Otra es la tensión superficial del agua. Otro factor es las fuerzas del agua, el agua es polar y el petróleo es no polar. Debido a esto, similar disuelve a similar, y pues al ser polar y no polar no se disuelven. Y por último, las fuerzas intermoleculares. El agua presenta puentes de hidrógeno y enlaces polares, mientras que el petróleo presenta
enlaces no polares, dispersión de London y dipolo-dipolo, que son más débiles. Entonces, en este caso, cuando el petróleo se encuentra encima del agua, no deja pasar los rayos solares ni la energía solar, lo cual afecta a las cianobacterias que realizan fotosíntesis, al igual que a las algas que se encuentran en el mar. Esto, a su vez, reduce la aportación de oxígeno que está en el agua, lo cual mata a los peces y a toda la fauna acuática que se encuentra en el ecosistema. Los peces al morir suben a la superficie, lo cual atrae a los pájaros que también se verán atraídos por sus presas, los cuales se verán intoxicados por los hidrocarburos. Entonces, como vimos, el petróleo afecta a los animales porque se intoxican. Pero ¿por qué es tóxico el petróleo? Principalmente porque contiene compuestos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Uno de estos, el principal, es el benceno, y aquí también podemos ver la estructura del antraceno. Son compuestos cíclicos que presentan varios enlaces dobles y se concatenan de distintas maneras. El problema con estos compuestos es que llegan a ser carcinógenos, mutagénicos y teratogénicos. ¿Qué significa esto? Que inducen mutaciones en las cadenas de ADN, así como también pueden llegar a producir cáncer y o deformidades en los microorganismos. También el petróleo llega a ser tóxico porque tiene compuestos que contienen azufre y oxígeno en cantidades desproporcionadas. El problema del azufre es que afecta el ciclo de la respiración celular, en donde en vez de conseguir un adenosin trifosfato, no llega el fósforo que se necesita y se adhiere un átomo de azufre, lo cual deja sin energía a las células, por lo cual estas mueren al no ser capaces de producir su propia energía. Esto es muy importante, ya que, como vimos, también afecta a las comunidades, y el derecho humano al agua establece que todo ser humano debe tener libre acceso al agua potable y limpia. Por último, ofrecemos diversas soluciones para diversos casos, los cuales podrán servir algunos eficientemente y algunos no tan eficientemente para la solución de la problemática de derrames en cuerpos de agua. En primer lugar, existe el PMC. Este es un producto el cual consiste de fibra de celulosa, el cual absorbe y solidifica los hidrocarburos para más tarde recolectarlos. Este producto PMC es el más eficiente, pues puede solidificar y absorber hasta el 99% de todos los tipos de hidrocarburos. Más tarde está el HTP, que es un compuesto orgánico, el cual actúa de manera similar al PMC, pero en este caso encapsula el hidrocarburo para más tarde también recogerlo. También existe el método de dispersión, el cual consiste en romper la tensión superficial del agua y, como su nombre lo dice, dispersar o diseminar el petróleo en más áreas del cuerpo de agua, para que así los rayos solares puedan pasar y no se mueran de todo el ecosistema acuático. Esta no es una solución eficiente, pues el petróleo y toda su toxicidad seguiría ahí, pero se evitaría de manera temporal que el ecosistema muera. Y por último está el sistema de paños, que consiste en tomar como por ejemplo un algodón, pero en este caso sería una sustancia mucho más absorbente para absorber todos los lugares o manchas de los hidrocarburos y de esta manera poder recolectarlos. Pero esta es una manera demasiado eficiente de poder absorber los hidrocarburos en un derrame.